Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. En este video les voy a explicar el taller 8, el primer punto, y el taller 9, el punto 3. El taller 8, el primer punto, nos dice: en el tiempo t, la posición de un cuerpo que se mueve a lo largo del eje S está dada por S es igual a t al cubo menos 6t al cuadrado más t más 9tm. Entonces nos pide el punto A que obtengamos la aceleración del cuerpo cada vez que la velocidad sea 0. El punto B nos dice: obtenga la rapidez del cuerpo cada vez que la aceleración es 0. Y el C nos dice: obtenga la distancia total recorrida por el cuerpo de t es igual a 0 a t es igual a 2. Para analizar la pregunta, nos están dando la fórmula de desplazamiento y en el punto A nos están pidiendo aceleración y velocidad. Entonces recordemos que para sacar velocidad tenemos que sacar la derivada a desplazamiento. Entonces ya sacamos la derivada. Entonces velocidad con respecto a tiempo es igual a la derivada de desplazamiento. Derivamos la fórmula que nos dieron. Entonces sería, bajamos el 3t y lo restamos con menos 1, que nos da 3t al cuadrado, menos, bajamos el 2 y lo multiplicamos con una constante, que en este caso sería 6, que nos daría 12, y le restamos 1 más 9, se multiplica, se cambia a 1 y queda 9 por 1. Y la aceleración es la derivada de velocidad. Entonces, aceleración con respecto a tiempo es igual a la derivada de la velocidad. Volvemos a derivar. Entonces sería, bajamos el 2, lo multiplicamos con el 3, que nos daría 6, le restamos 1, menos 12 por 1, que sería 12, y esto quedaría 0. Ya tenemos la velocidad y la aceleración. En el punto A nos piden la aceleración del cuerpo con la velocidad. Cuando la velocidad es 0, entonces cogemos la derivada que ya sacamos de la velocidad, que nos daría 3t al cuadrado menos 12t más 9, y esto lo igualamos a 0. Al ya cumplir este paso podemos dividir los múltiplos entre 3, ya que este es múltiplo de 3, este también y este también. Nos daría t al cuadrado menos 4t más 3, y esto igualado a 0. Entonces acá podemos usar un caso de factorización igualado a 0. Entonces bajamos el primer signo y lo multiplicamos con el segundo, que nos daría menos. Buscamos un número que multiplicado nos dé 3 y sumado nos dé 4. En este caso sería 3 y 1. Al ya tener esto, decimos t es igual a 0 y t es igual a 1. A 0, perdón. Y esto nos da t igual a 3 y t igual a 1. Aquí nos dio dos formas posibles, ya que las podemos usar dos tiempos diferentes. Al ya conseguir la velocidad de 0, nos da tiempos diferentes, usamos la fórmula de aceleración, ya que es la que nos piden, y la fórmula que sacamos, los resultados, los reemplazamos. A3 es igual a 6 reemplazamos t por 3, menos 12. Que nos daría 18 menos 12, nos daría 6. Como estamos hablando de aceleración, sería distancia, o sea metros, sobre tiempo, o sea segundos al cuadrado. Y la otra, que con otro tiempo, sería A1 es igual a la fórmula que reemplazamos t por el otro tiempo. Nos daría 6 menos 12, nos daría menos 6 metros sobre segundos. Y estas son las aceleraciones del cuerpo. La respuesta de la pregunta sería las aceleraciones con la velocidad 0 son 6 metros por segundo al cuadrado y menos 6 metros por segundo al cuadrado. La parte B nos están pidiendo la rapidez del cuerpo cuando la aceleración es 0. Entonces hacemos los mismos pasos del anterior, pero invertidos. En este caso sería aceleración. Cogemos la fórmula 6t
menos 12 y lo igualamos a 0. En esta parte podemos sacar factor común. Factor común sería 6t menos 2. Lo igualamos a 0. Entonces pasamos este que está multiplicando a dividir. Nos daría 6 sobre 0 sobre 6 es igual a t2 menos 2. Entonces esto nos da 0. Pasamos el menos 2 a este lado a sumar. Nos daría t es igual a 2. Al ya tener el tiempo de la aceleración, sacamos la rapidez. Entonces reemplazamos 2 y empezamos a reemplazar t, reemplazamos al cuadrado menos 12, reemplazamos más 9, que nos daría 412 menos 24 más 9, que esto nos daría menos 3. Estamos hablando de velocidad. Entonces, la respuesta es la rapidez del cuerpo cuando la aceleración es 0 es de 3 metros sobre segundo, ya que estamos hablando de velocidad. En la parte 3 del primer punto del taller 8, en el último, me están pidiendo la distancia total recorrida por el cuerpo en el tiempo 0 y en el tiempo 2. Entonces, recordemos que la distancia va a ser igual a la velocidad con respecto al tiempo. La velocidad ya la sacamos en el punto anterior, en la parte B, y decimos la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo que nos dieron, que sería 0. Que esto nos da 0, y esa sería una primera distancia, 0 metros. Y la otra, en otro tiempo, nos daría la velocidad por el tiempo que nos dan por 2, que sería 6 metros. Entonces la respuesta sería la distancia total que recorrió el cuerpo es de 6 metros. Ese sería el taller 8, el primer punto. Listo, para el taller 9 voy a realizar el punto 3, que nos dice que completemos la tabla. Entonces, para completar la tabla tenemos que hallar g' de x, h' de x, r' de x y s' de x. Y con esto tenemos que hallarlos. Listo, iniciamos con el punto A. Entonces, tenemos que hallar g' de x, como lo dice acá. Entonces, g' de x y derivamos esta parte que sería f' de x menos, perdón, no sería nada ya que esta es una constante. Entonces ya tenemos la fórmula para hallar g' de x. Entonces g' de x es igual a f' de x, por lo que son los mismos valores. 4, 2 tercios menos 1 tercio menos 1 más menos 2 menos 4. Y ya completamos la primera parte, g'. En la parte B tenemos que hallar h' de x. Entonces ya nos están dando b. Entonces h de x es igual a 2f de x. Entonces decimos h' de x va a ser igual a 2' de x. Ya que 2 va a ser, digamos, acá y, y ya sacamos la derivada a y, que sería, en este caso sería f' de x. Entonces decimos, cogemos los valores de f' de x. Entonces sería h' de menos 2 igualamos a 2 por 4, ya que este sería el de menos 2 de f' de x. Esto nos da 8. Tenemos el primer valor. F' de menos 1 va a ser igual a 2 por 2 tercios, que esto nos da 4 tercios. H' de 0 va a ser igual a 2 por menos 1 tercio, que esto nos da menos 2 tercios. H' de 1 va a ser igual a 2 por f' de 1, que
es menos 1, que esto es igual a menos 2. H' de 2 va a ser igual a 2 por F' de 2, que sería menos 2. Esto es igual a menos 4. Y H' de 3, que es igual a 2 por F' de 3, que sería menos 4. Y nos daría menos 8. Y pues completamos la tabla. En el 2, 8. En el menos 1, 4 tercios. En el 0, menos 2 tercios. En el 1 nos daría menos 2. En el 2 nos daría 4, menos 4. Y en el 3 nos daría menos 8. Y ahí ya tendríamos la parte de H' de X. En la parte C tenemos que hallar R' de X. Y nos dan esta fórmula. Entonces decimos R' de X va a ser igual a, sacamos este valor, menos 3, F' de menos 3 de X. Ya ahí tenemos la derivada de. Al ya sacar la derivada, ya solo ir reemplazando los valores. Entonces cogemos la derivada, sería R' de menos 2 es igual, copiamos igual, menos 3, F' de menos 3 y lo reemplazamos el X por el primero, menos 2. Multiplicamos primero lo que está dentro del paréntesis, que sería menos 3, F' de menos más 6. Entonces, como no nos dieron el valor de 6, de F' de 6, entonces no se puede hacer la operación. Pues decimos que no se puede. Y esta parte queda así. Seguimos. R' de menos 1 va a ser igual a menos 3, F' de menos 3 por X. Hacemos primero el paréntesis, que nos daría 3 menos 3 F' de 3. En este caso, si no tenemos F' de 3, que sería menos 4, que sería menos 3. Y reemplazamos F' de 3 por menos 4. Menos 4, que nos daría 12. Seguimos. R' de 0 va a ser igual, copiamos igual, F' de 3 menos 3 por 0, que nos daría F' de 0. En este caso, si no tiene el valor de F' de 0, que sería por menos 1 tercio, que se nos da 3 tercios, que nos da 1. Y acá sería 1. Seguimos R' de, en este caso sería 1, va a ser igual a menos 3 F' en menos 3 y reemplazamos la X. Bueno, aquí vamos. Nos daría menos 3 F', hacemos el paréntesis que nos daría menos 3 y reemplazamos F' menos 3 y no nos lo están dando. Entonces decimos que no se puede o no está dada, como quieran. Seguimos con R' de 2 va a ser igual a menos 3 F' de menos 3 y reemplazamos con el 2, nos daría menos 3 F de', hacemos el paréntesis, nos daría menos 6 y tampoco nos dieron F' de menos 6. No se puede. Y el último, R' de 3 va a ser igual a, copiamos F' de 3, menos 3 F', menos 3 y 3, que en este caso nos daría menos 3 F' de menos 9. Y en este caso no se puede. ¿Listo para el D? Tenemos que S' de X y ya nos están dando la fórmula. Entonces, S' de X, derivamos lo que nos están dando. Sería F' de X más 2. Ya. Entonces,
empezamos a reemplazar. F' de menos 2 es igual a F', reemplazamos la X por menos 2, más 2, nos daría F' de 0. Entonces F' de 0 va a ser igual a menos 1/3, que es lo que nos dieron ya acá. Entonces S' de menos 2 es igual a menos 1/3. Entonces seguimos, S' de menos 1 va a ser igual a F' de menos 1 más 2. Hacemos lo del paréntesis y nos daría 1. En este caso sería F' de 1, que nos daría menos 1. Ya es lo que nos dieron. Entonces S' de menos 1 es igual a menos 1. S' de 0 es igual a F' de 0 más 2, nos daría S' de 2, que esto nos daría menos 2. Entonces seguimos con S' de 1, sería F' de 1, de 1 más 2, que esto nos da F' de 3. F' de 3 es menos 4 y acá es menos 4. Entonces S' de 2 es igual a F' de 2 más 2. Entonces hacemos lo del paréntesis, que nos daría 4, y en esta parte F' de 4 no nos están dando, entonces no se puede o no está dado. Y el último, S' de 3 es igual a F' de 3 más 2, nos daría F' de 5, que tampoco nos lo están dando. Cuando decimos que no se puede o no está dado. Y completamos la tabla.